Buenos días, mi nombre es Eliana Gutiérrez, estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy hablaremos sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, un análisis de la evolución de políticas educativas que promueven la inclusión y el acceso equitativo a la educación para todas las personas. La educación inclusiva no es un concepto reciente, sino el resultado de un proceso histórico que ha ido transformando la manera como entendemos el derecho a la educación. A lo largo de las últimas décadas, tanto en el ámbito internacional como en Colombia, se han establecido normas, políticas y compromisos que reflejan un cambio progresivo de la integración hacia una verdadera inclusión, como señala García en su documento. La inclusión no puede quedarse en un ideal, sino que debe concretarse como un derecho efectivo que se traduce en prácticas y políticas que garanticen oportunidades reales de aprendizaje para todos. Durante los años 80 se sentaron las primeras bases. En 1981, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad con el lema Participación Plena e Igualdad. Este hecho marcó un punto de inflexión porque puso en un debate global la necesidad de reconocer la dignidad y la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Como recuerda Tomaszewski en su documento, el derecho a la educación se entiende como un derecho llave. Sin él, los demás derechos se vuelven inalcanzables. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño reafirmó en su artículo 28 el derecho a la educación sin discriminación. Esto no fue un detalle menor, sino la consolidación de la idea de que la educación debía ser accesible para todos, sin barreras de origen, género o condición. En Colombia, por su parte, aunque aún no se hablaba de inclusión como tal, se vivían los debates que darían lugar a la reforma constitucional. Ya se reconocía la necesidad de avanzar en el derecho a la educación como pilar para la igualdad. Conceptualmente se pasó de hablar solo de integración a comenzar a identificar las barreras de aprendizaje y participación. Como anclas históricas para esta década, recordamos el Año Internacional de la Persona con Discapacidad y los avances de la microinformática que transformaron también las formas de enseñar y aprender. En los años 90, por su parte, se consolidó un cambio profundo. En 1990, la conferencia de John Tien sobre la educación para todos planteó un llamado urgente: garantizar acceso y calidad para todos los niños, niñas y jóvenes. Este principio se materializó 4 años más tarde con la Declaración de Salamanca, que propuso un giro radical hacia escuelas inclusivas como respuesta a la diversidad. En Colombia, por ejemplo, esta visión internacional se reflejó en la Constitución Política de 1991. El artículo 67, por ejemplo, estableció que la educación no solo era un derecho, sino también un servicio público esencial. Esto significó reconocer que el Estado tenía la obligación de garantizarlo. Más adelante, la Ley General de Educación de 1994 abrió la puerta para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. En esa misma línea, el Decreto 2082 de 1996 reglamentó la atención educativa para personas con limitaciones o talentos excepcionales. Se sumaron además algunas leyes claves como la Ley 324 de 1996 para la comunidad sorda y la Ley 361 de 1997 que promovió la integración social de las personas con discapacidad. Conceptualmente se transitó de la educación especial integrada hacia una escuela común con apoyos. Como apoyos ideales que marcaría toda la evolución posterior. Las anclas de este periodo, por ejemplo, son la Declaración de Salamanca de 1994 y la Constitución de 1991, que digamos que reorganizó las bases institucionales del país.
En la década de los 2000, el inicio del nuevo milenio trajo consigo un fortalecimiento de compromisos internacionales. En el año 2000, el Foro de Dakar reafirmó los objetivos de educación para todos, insistiendo en que no podía haber desarrollo sin inclusión educativa. En 2006, por ejemplo, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se convertiría en una referencia central para la legislación mundial. Y en 2009, la UNESCO presentó las directrices de política para la inclusión, que dieron un marco claro para los estados. En Colombia, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI, fue muy activa en términos normativos. Se promulgó la Ley 892 de 2005 sobre comunicación para personas sordas y ciegas. Después, la Ley 1145 de 2007, que creó el Sistema Nacional de Discapacidad. Y en 2009, el Decreto 366 organizó el apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales. Finalmente, ese mismo año, la Ley 1346 aprobó la Convención de la ONU. El concepto de inclusión comenzó a verse como una transformación del sistema educativo completo y no como acciones aisladas. Se introdujo además la idea de los ajustes razonables, entendidos como adaptaciones necesarias para garantizar igualdad de oportunidades. Las anclas de esta década son las directrices de inclusión de la UNESCO y, en el contexto de la época, la expansión de las TIC, que abrieron nuevas posibilidades de acceso al conocimiento. En los años 2010, la agenda internacional se actualizó. La Declaración de Incheon de 2015 organizó el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó la Observación General número 4, que definió con precisión lo que significa la educación inclusiva y las obligaciones de los estados para hacerla realidad. En Colombia, por su parte, se avanzó en sintonía con estos compromisos. La Ley 1618 del 2013 estableció disposiciones para garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad. El Decreto 1075 de 2015 compiló las normas del sector educativo y dio mayor claridad jurídica. Y el Decreto 1421 de 2017 reglamentó específicamente la atención educativa a población con discapacidad en el marco de la inclusión. En esta etapa, desde el concepto de fortalecimiento con el diseño universal para el aprendizaje DUA, que propone plantear las enseñanzas desde la diversidad y con la idea de eliminar barreras para garantizar presencia, participación y logro de los estudiantes. Las anclas de esta década son la Observación General número 4 de 2016 y, en el plano global, la aprobación de la ODS de 2015. En la década actual, la agenda internacional se centró en el seguimiento al ODS 4, con énfasis en la transformación educativa tras la pandemia. La UNESCO, en su informe de 2024, ha mostrado cómo los sistemas educativos deben adaptarse para no dejar a nadie atrás en este contexto. En Colombia, por ejemplo, la Ley 2216 del 2022 fue un paso clave, porque promueve la educación inclusiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje. Hoy en día, el concepto de inclusión se entiende como la necesidad de recuperar aprendizajes, flexibilizar los currículos y garantizar accesibilidad digital. La pandemia de COVID-19, más que un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para repensar las modalidades educativas y fortalecer los apoyos. Para esta década, las anclas son la Ley 2216 de 2022 y el impacto global del COVID-19 en la educación. La evolución de la educación inclusiva demuestra que no se trata de una tendencia pasajera, sino de un camino en construcción que exige compromiso constante, como lo plantea Sandino en su documento, y los retos actuales no solo son normativos, sino también pedagógicos y culturales. Se trata de cambiar
prácticas y mentalidades para que la inclusión sea una realidad cotidiana. En síntesis, pues el recorrido desde los 80 hasta hoy refleja un tránsito de integración a la inclusión plena, del reconocimiento legal a la exigencia de resultados efectivos y de la atención a grupos aislados a la transformación de todo el sistema educativo. Muchas gracias.